Dillos? Y seguimos preguntando de los Dillos, que tenían pues en el país un... Buen día, sean bienvenidos todos a este primer simposio de Historia de las Ciencias y el Pensamiento Científico en el Ecuador. Este organizado por la Academia Nacional de Historia, como ustedes saben, con el patrocinio de Tiachay EP. Me permito destacar la presencia aquí en este momento de la doctora Ana Naranjo Banda, hija de dos eminentes científicos, el doctor Plutarco Naranjo y la doctora Enriqueta Naranjo, a cuyas memorias hacemos homenaje en este simposio. También quiero destacar la presencia de la doctora Inés Schalpe, que es la esposa de Plutarco Naranjo Banda, quien está de paso en Iquitos y por eso está representando a su marido, porque ellos viven en Inglaterra. La agenda para esta primera parte de la sesión es la siguiente. El gerente general de Tiachay EP, Magíster Héctor Rodríguez, tomará la palabra para dar la bienvenida. Enseguida el doctor Jorge Núñez Sánchez, director de la Academia de Historia, ofrecerá el discurso inaugural. Y luego el doctor Melio Sáenz, coordinador científico del simposio, dirá unas breves palabras para dar una orientación. Magíster. Muy buenos días con todos y todas. Doctor Jorge Núñez Sánchez, director de la Academia Nacional de Historia. Padre Agustín Moreno Proaño, subdirector de la Academia Nacional de Historia. Doctor Gustavo Pérez Ramírez, coordinador general del simposio. Doctor César Paz y Miño, ponente del simposio. François Gaunier, embajador de Francia en Ecuador. Y por supuesto César Paz Miño como también ponente principal en este espacio. Para nosotros como empresa pública, Tiachay, ciudad de conocimiento, tenemos yo creo que un deber de partida, generar una reflexión científica sobre la historia de la ciencia. Creo que uno de los errores fundamentales que se ha cometido en el mundo es querer reinventar en cada ciclo político, querer reinventar la historia, y creo que el deber de una institución primero es rescatar lo hecho, pararse en los hombros de lo ya construido y por supuesto generar conocimiento nuevo a partir del honrar la memoria del trabajo de nuestros antecesores. Y qué más que honrar la memoria de un connotado científico, alergólogo. Tuve la suerte de ser su paciente en algún momento, del doctor Plutarco Naranjo, pero no solamente rescatar su trabajo como alergólogo, gran científico en el área de la medicina, sino precisamente en el área también de la historia. Y como político, como gestor, como un hacedor de políticas públicas, creo que es nuestro deber insoslayable el hecho de
generar un justo reconocimiento a la labor del científico, del amigo, del maestro, del historiador y del político Plutarco Naranjo. El recorrido para llegar a este simposio, la verdad es que es bastante largo en términos de la voluntad de varios actores. Probablemente seamos pocos en número los que nos encontramos acá, pero muchos los interesados en tener y ver los resultados de esta reflexión científica, puesto que la reconstrucción de la historia de la ciencia pasa más allá de un hecho anecdótico de la recapitulación de cuáles han sido los hitos más importantes desde el punto de vista cronológico, los lugares comunes alrededor de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, o la recopilación de los trabajos, desde luego historiográficos en términos de la recolección, de estos hitos. Muchas veces se confunden con la creación de un relato en el cual nos interpelemos como país y como un espacio de creación de conocimiento nuevo. Por supuesto, esto tiene que verse desde un punto de vista del diálogo horizontal de saberes y el reconocimiento, por supuesto, de cuán importante es esa memoria, también recapitulando los aportes de los pueblos y nacionalidades ancestrales en equidad y en una transversalidad o en una manera de ver al conocimiento, no desde la arrogancia del déspota ilustrado, sino desde la generación precisamente de conocimiento nuevo a partir de esa apertura no solamente epistemológica, sino una apertura de política pública hacia el conocimiento altercientífico. Por supuesto, estamos en el seno mismo de una de las instituciones que a mi modo de ver, y no personal, sino desde lo que representa Yachay, es un socio indiscutible de la importancia que tiene el congregar a una comunidad científica que está en plena emergencia, en una renovación importante de cuadros, en el sentido de, si tomamos en cuenta ese gran esfuerzo que estamos haciendo por capturar el conocimiento en las mejores universidades del mundo, desde esos rankings que son a veces discutidos, pero importantes también para decirlo, ¿no? 10.000 becarios, cerca del 10% de ellos formándose en áreas relacionadas con las ciencias sociales, y sobre todo decir que de los 10.000 becarios, cerca de un 40% han optado por títulos doctorales, dentro de los cuales, y en un primer ciclo debo rescatar el esfuerzo que se ha hecho por formar historiadores, por formar una nueva camada de científicos ecuatorianos en estas áreas. Al decir historia de la ciencia, muchas veces generamos una serie de encuentros. Yo tenía un profesor de epistemología que probablemente sea no sé si un referente, pero sí un formador de una generación de pensadores críticos, en los cuales se ponía precisamente al descubierto cuán importante es la dialéctica y la contraposición de ideas para precisamente, no sé si evolucionar, pero sí propender a un crecimiento de la comunidad precisamente epistémica. Y este profesor Nelson Reasco, al que cito en este momento, lo que siempre nos inculcaba era la posibilidad de ver atrás, con el pensamiento hacia adelante, pensando en que el aquí y el ahora es el lugar de lo posible. Y este lugar de lo posible se vuelve la Academia Nacional de Historia. Queremos que ese aquí y ahora también sea Yachay, Ciudad del Conocimiento. Queremos que Yachay sea el pretexto para recrear esta reflexión y apuntar hacia lo que viene. Que lo que viene
sea un espacio colaborativo, una minga, para precisamente apuntalar ese crecimiento de la sociedad ecuatoriana, un crecimiento en número y cualitativamente representados con cada uno de sus aportes. Yo no creo en el mecenazgo, algo mencionábamos ahorita con Melio, la importancia de la inversión en investigación y desarrollo. Creo que no debe ser un acto de caridad o un acto de sponsors o de auspicios caritativos, sino que debe ser, la creación de ciencia debe ser algo estructural para nuestro país. Y esa estructuración de fondos de investigación, de un empuje sistémico, debe ser la característica fundamental tanto de las empresas públicas como de las instituciones dedicadas a la ciencia. Hace pocos días sacábamos una estadística con varios colaboradores y veíamos que el porcentaje del Producto Interno Bruto invertido en investigación y desarrollo lamentablemente está por debajo del promedio en América Latina. Ese porcentaje de investigación del Producto Interno Bruto dedicado a la investigación, el desarrollo y la innovación caracteriza a una sociedad intensiva en conocimiento y a una matriz productiva que no se basa en los recursos naturales o en la explotación de los mismos. Para este gobierno ha sido una bandera de lucha el pretender un cambio de matriz productiva. Eso es imposible si es que no invertimos precisamente en este tipo de espacios, en la generación, como digo, de reflexión para el crecimiento de nuestras ciencias. Muchos piensan que invertir en ciencia es probetas, matraces o supercomputadoras. Creo que en la diversidad, en la interdisciplinaridad y en la transdisciplinaridad está la clave para un verdadero conocimiento que se precie de ser políglota científico. ¿Y a qué nos referimos? A que la hiperespecialización a veces nos ciega en la visión de crear una sociedad diversa y que persigue el buen vivir. Esa capacidad que tenemos como gobierno nacional, como academia y como empresarios de colaborar, es una capacidad que antes se veía sesgada. Hoy en día, donde vamos, el mensaje es acción colectiva. Creemos una minga nacional, un pacto nacional por una sociedad del conocimiento. Y eso pasa primero por tener claridad en cuál es la base sobre la cual nos sentamos, cuál es el cimiento. Y este simposio realmente para nosotros, debe ser esa piedra fundamental, pero no enterrada, sino esa piedra visible, así como los edificios patrimoniales que se les saca brillo, que les exhibimos como ese espacio de recreación de la memoria histórica del país. ¿Para qué? Para refundar y crear un ambiente positivo alrededor. Esta generación les debe un montón, debo decirlo, a los antecesores, un montón de recursos que no se invirtieron, un montón, y mil disculpas por lo elemental de mi lenguaje, un montón de aportes que creo que son necesarios de coadyuvar para que efectivamente se pueda hablar de una sociedad basada en el conocimiento. Creo que finalmente hay mucho por hacer, que este sea el pretexto para crear un espacio de reflexión permanente que tenga el flujo tanto de recursos financieros como de recursos en lo más importante, de recursos cognitivos orientados hacia la reflexión ya no de la historia de la ciencia, sino de la generación de pensamiento en el Ecuador, en América Latina, y que sea el pretexto para fortalecer a este Yachay que nace como un pretexto para juntarnos todos y crear este pacto nacional
por la ciencia, por la tecnología, por el buen vivir. Muchísimas gracias. El doctor Núñez ofrecerá su discurso inaugural. El discurso. Señor gerente de la empresa pública Yachay, señor secretario general de la Academia Nacional de Historia, doctor Gustavo Pérez Ramírez, señor doctor César Pazmiño, ponente presente aquí en la mesa, doctor Melio Sáenz, coordinador científico del evento, distinguidas personalidades invitadas, señores ponentes, señores académicos, señoras y señores. Nuestra academia vive un momento muy especial al recibir la visita de tan importantes invitados que por 2 días ensayarán una primera reflexión histórica sobre la evolución y desarrollo de las ciencias y el pensamiento científico en el Ecuador. Y esto será en el marco de la profunda renovación que actualmente vive nuestra institución, en busca de salir de sus tradicionales espacios de la historia política para ir hacia mayores horizontes como los de la historia social, la historia económica, la historia de la cultura, que tiene como uno de sus espacios más prometedores el de la historia de la ciencia. Desde luego, en nuestra institución hay valiosos antecedentes de ese interés por la historia de la ciencia. El principal fue dado por nuestro destacado miembro numerario y exdirector, doctor Plutarco Naranjo Vargas, un humanista de vieja estirpe que aunaba sus preocupaciones científicas con sus estudios sobre literatura y pensamiento político. Precisamente este simposio ha sido consagrado a su memoria en homenaje a todos sus esfuerzos y trabajos en el campo de la ciencia y al impulso que él dio inicialmente para una preocupación sobre la historia de las ciencias en esta academia. Otro académico nuestro que se destacó en este campo fue el doctor Eduardo Estrella Aguirre, fundador del Museo Nacional de Historia de la Medicina, que actualmente lleva su nombre. Hace un cuarto de siglo tuvimos la oportunidad de colaborar con él desde la Subsecretaría de Cultura para publicar la memorable Flora Guayaquilensis, resultante de la expedición científica de Juan Tafalla a las regiones ecuatoriales, obra que se editó con un notable estudio introductorio de Eduardo Estrella y se ilustró con las láminas a color elaboradas en el siglo XVIII por los pintores de la Escuela Quiteña. Precisamente una de esas láminas ha servido para el diseño de las artes y papelería de este simposio. Ahora volvemos institucionalmente tras las huellas intelectuales que dejaron esos prestigiosos académicos para buscar, junto con un grupo de destacados científicos ecuatorianos, las rutas de nuestra historia de las ciencias y el pensamiento científico, en cuyo lejano origen aparece como un fanal de luz la imagen del doctor Eugenio Espejo, precursor de nuestra independencia nacional, asociada a la de otros ilustres contemporáneos suyos, interesados por la ciencia, como el geógrafo y cartógrafo Pedro Vicente Maldonado, el médico Juan de Hospital, el botánico José Mejía Lequerica, el naturalista y museógrafo Pedro Franco Dávila y otros más. Estamos seguros de que este primer simposio será el punto de partida en una larga saga de eventos similares que contribuirán a rescatar nuestra memoria científica nacional y a impulsar los estudios e investigaciones en el campo de las diversas ciencias y de sus aplicaciones tecnológicas. Y sabemos anticipadamente que ello será altamente útil a nuestro querido país, que tanto requiere de una sólida estructura de formación e investigación científica. Quiero destacar que este evento no hubiera sido posible sin el esfuerzo e interés particular de algunas personas a las que quiero agradecer oficialmente en nombre de nuestra academia. De Gustavo Pérez Ramírez, que concibió la idea de realizarlo y se esforzó notablemente por llevarla a feliz término. De Melio Sáenz, que contribuyó con sus aportes intelectuales y planes organizativos
de los conferencistas de nuestros miércoles académicos que nos mostraron la riqueza de este campo de la historia y nos animaron a seguir adelante. Y muy particularmente de Héctor Rodríguez y Fernando Cornejo, gerente y subgerente de la empresa pública Yachay, quienes con su apoyo reanimaron nuestras esperanzas y finalmente todo esto se concretó del mejor modo. De los científicos, en fin, que se esforzaron en preparar sus ponencias reflexionando sobre un campo poco conocido, como era el de la historia de su ciencia particular, y el del personal de apoyo de esta institución, que ha trabajado a fondo para lograr los mejores resultados en apoyo a este esfuerzo verdaderamente inédito. Por todo lo expuesto, recogiendo las expectativas y esperanzas de todos los asistentes, declaro inaugurado este primer simposio de Historia de las Ciencias y el Pensamiento Científico en el Ecuador, y le deseo el mayor de los éxitos. El doctor Melio Sáenz, coordinador científico del simposio, tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos. Señores miembros de la mesa directiva, distinguido público, distinguidos conferencistas, compañeros de este inicio de aventura que nos va a permitir abrir ciertas puertas que hasta el presente se habían mantenido cerradas. En realidad nuestra preocupación porque lo que se había escrito sobre la historia de la ciencia en el Ecuador me hacía pensar en un libro mutilado del cual se habían arrancado las páginas de la ciencia, las páginas del pensamiento científico en estos territorios, como que se pretendía que nuestro origen latinoamericano era un sinónimo de falta de pensamiento, de falta de racionalidad. Y así se mantuvieron estas tierras por muchos siglos. La primera aproximación a esta inquietud se produjo hace muchos años, cuando luego de un congreso de historia que se realizó en la Universidad de Cuenca, en el cual tuvimos la oportunidad de compartir con personajes como Agustín Cueva, con personajes como Jorge Núñez, quienes eran de los principales ponentes en ese congreso. Les manifesté esta inquietud y en un vuelo Quito-Cuenca, con todas las emociones del despegue, quedamos en que seguiríamos conversando con Jorge sobre el tema. Pasaron los años y una reunión social provocó que se inicie esta etapa que nos ha llevado a concretar. En una reunión con Gustavo Pérez, justamente intercambiamos ideas y, para sorpresa mía, a la vuelta de 15 días me dice: ¿sabes qué? Jorge aceptó y vamos adelante con la idea. Desde ahí ha sido un permanente esfuerzo en encontrar los mecanismos de organización, quienes participarían. Hemos tenido muchas reuniones y hemos tenido sobre todo el apoyo de Jorge Núñez y el apoyo de Yachay a través de Héctor Rodríguez y de Fernando Cornejo. Cuando se inició esta organización, fue para mí realmente una idea magnífica el anuncio que me hicieron de que rendiríamos homenaje a un gran amigo y un gran científico, pero que no habría sido completo el homenaje si no incluíamos en él a su esposa. Realmente Plutarco Naranjo y Ketita Vargas y Ketita Anda marcaron esta época moderna de la investigación científica en el área de salud sobre todo, y en la historia. Yo tengo muchos escritos de Plutarco Naranjo que me hacía llegar a veces antes de publicarlos, y me decía: ¿qué te parece? Con estos antecedentes, ¿qué es lo que podemos constatar?
que simplemente la tradición de la salud, la tradición de la problemática de la salud en el país sigue siendo una inquietud permanente, no solo en el campo político, sino sobre todo en el campo científico. Y esto se va a ver reflejado en la estructura de este simposio. Tanto es así que el 50% de los trabajos que se van a presentar se refieren al tema de la salud. Lo que sí tenemos que anticipar es que los conferencistas no son especialistas en historia. Los conferencistas son especialistas en sus ramas científicas y lo que nos van a presentar son básicamente experiencias propias de lo que consideran hechos fundamentales vividos por ellos mismos, directa o indirectamente. Tenemos la participación realmente de figuras, de personas que han figurado en el campo científico desde hace mucho tiempo y que ahora tienen la oportunidad de sistematizar en un periodo más largo el trabajo que han realizado. En las otras disciplinas tenemos los puntos, tenemos prácticamente acciones puntuales. ¿Por qué? Porque simplemente la ciencia, la investigación científica en el campo de las ciencias exactas, por ejemplo, casi que ha sido una iniciativa personal. Hace 30 años, cuando regresamos al país luego de hacer nuestras especializaciones, el panorama no era este. Me acuerdo que algunos de las personas que me preguntaron cuando yo venía terminando mi doctorado en Francia, me decía, bueno, ¿cuál es tu especialidad? Yo le decía matemáticas aplicadas. Y ahora con eso, ¿qué vas a hacer aquí? No sé, que por aquí me quedo. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y recuerdo muy bien una entrevista con Manuel Benjamín Carrión, que me decía, tu responsabilidad está aquí. Y recuerdo, luego de eso, la reunión con Naranjo Anda, cuando él vino de Inglaterra, sacando su doctorado, ella incursionaba en un área bastante cercana a la mía, también de las matemáticas aplicadas, y se lanzó a hacer su famoso, el famoso ortógrafo, un producto informático que luego alcanzó una difusión muy interesante. Claro, como mi inquietud no podía contenerse en los contenedores normales de esa época, busqué una salida muy interesante y la encontré. La feria, la Compu, organizada por Rafael Roldán, y es ahí en donde Plutarco prácticamente que le combinamos a que presentara su producto porque no estaba muy convencido de qué es lo que podíamos obtener. Resulta que fue un éxito completo. Así ha sido la historia de las ciencias exactas y naturales en nuestro país, a excepción de las ciencias de la salud. Plutarco Naranjo tuvo una virtud impresionante para mí. Él nunca permitió que sus ideas políticas interfieran en su pensamiento científico. Y el apoyo de Enriqueta Banda se fue en el mismo sentido. De ahí, para mí, la base de la trascendencia que ellos han tenido en el panorama científico nacional e internacional. No quisiera dejar pasar la oportunidad de rendirme homenaje también a Luis Ramos Altos, uno de los grandes exponentes científicos fallecido hace 8 días. Es realmente una pérdida grande para el país. Espero y haremos todo lo posible para que su obra trascienda en las nuevas estructuras científico-tecnológicas que van montándose en el Ecuador, que ya empiecen a tener también su espacio a nivel internacional. Con esto, y aspirando a que en el futuro, como decía Héctor, podamos plasmar en un trabajo continuo sobre lo que ha sido la historia, sobre lo que ha sido el desarrollo científico y tecnológico en estos territorios, pienso que podemos comenzar con las conferencias. Muchas gracias.
Iniciamos la sesión con la ponencia del doctor César Pacimiño, Historia del Ecuador,